En gloria al Señor. Con nosotros el hermano William, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarles en esta mañana a todos y cada uno de ustedes. Saludar a nuestros amigos, las personas que nos visitan. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos que se queden con nosotros, ¿verdad que sí? Saludamos a quienes nos están viendo vía YouTube, vía Facebook. Es una bendición también tener a nuestros hermanos que no han podido estar aquí, algunos porque todavía los niños no están viniendo, entonces están en sus casas escuchando el mensaje vía Facebook, vía YouTube. Qué bueno, hermanos, pero de todas maneras los que están aquí son privilegiados. Amén. Estar aquí es una bendición, como decía la hermana Ana, sentir aquí, adorar a Dios con libertad, no es lo mismo en la casa, pero qué bueno por poder estar en la presencia de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarles, hermanos, para que leamos la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Bueno, hemos escuchado ya algunos anuncios para las actividades que tenemos esta semana con la ayuda del Señor. Recordar también la oración a las 5 de la mañana ya se activó también con la ayuda del Señor. Así que gracias a Dios, los días lunes, miércoles y viernes. ¿Han encontrado todos, hermanos? Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta que, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Digamos gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema, y es: esforzaos a entrar. Amén. Repita conmigo, por favor: esforzaos a entrar. Amén. Yo quiero decirle, hace 8 días estábamos meditando en la palabra de Dios bajo un tema, y es: no juegues a ser Dios. Amén. Hay personas que juegan a ser Dios. Así que hay personas, y les decía hace 8 días que eso sucedió en el cielo mismo, en la primera rebelión. El ángel más bello jugó a ser Dios y fue sacado de su lugar. En el huerto del Edén, el hombre jugó a quererse dejar tentar a ser Dios y salió del huerto del Edén. Y en los episodios de la vida han sucedido algunas de esas situaciones donde el hombre ha querido jugar a ser Dios. Pero permítame decirle, hermano, eso es más común de lo que se piensa. Porque Dios dice de una manera y los seres humanos queremos revertir lo que Dios dice. Así que déjeme, le doy unos 2 ejemplos de ello. Dios dice: hazlo así. Los seres humanos dicen: yo lo hago así. Si Dios, la Biblia dice Dios es uno y no hay más, hay gente que dice son 2, pero Dios dijo que es uno. A mí una persona algún día me decía: es que son 2, pastor. Y yo le dije: bueno, no me cree a mí, usted le cree a Dios. Y me dijo: sí. Le dije: si Dios dice que solo hay un Dios y no hay más, ¿usted cuántos cree que hay? Y me dijo: 2. A mí alguien me dijo un día en una casa, hablando con él, me dijo, me hablaba y me explicaba, o no estaba hablando conmigo, pero yo estaba ahí y estaba enseñándole a otra persona. Y él dijo: Jesucristo no es Dios. Y yo le dije: si yo le demuestro, ¿usted cree en la Biblia? Y me dijo: sí, claro. Si yo le demuestro por la Biblia que Jesucristo es Dios, ¿usted me cree? Me dijo: no le creo. Porque así son los seres humanos.
Dios dice de una manera y uno quiere establecer las propias normas de uno. Pues déjeme decirle, hermano que está aquí y amigo que está aquí, les decía que esto de jugar a ser Dios parece sencillo, pero se ve muy común en la vida diaria de muchos seres humanos. Amén. Ellos quieren establecer el camino como llegar a donde Dios. Así que allá en Génesis la Biblia dice que los seres humanos dijeron: tenemos la solución para llegar donde Dios. ¿Cómo? Dios dijo desde el comienzo: si el hombre peca, morirá, y por lo tanto será sacado del huerto del Edén. Y así salió del huerto del Edén. Pero la gente dijo: vamos a echarle una travesía a Dios, vamos a hacernos un edificio que llegue hasta donde Él. Así que la gente siempre ha querido jugar, hacer las cosas como a ellos les parece. Pero hermano y amigo, permítame decirle algo en esta mañana. Nosotros no podemos jugar a ser Dios, ni podemos jugar a hacer la cosa como a nosotros nos parezca. Yo quiero decirle: no lo hagas, te vas a llevar una sorpresa en la vida, tarde que temprano te vas a llevar una sorpresa, porque no era a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Así que Jesús está hablando en este pasaje, y el Señor les estaba diciendo estas palabras a aquellos hombres que estaban con Él. Jesús acababa de dar el sermón del monte. Hermano, el sermón del monte en la Biblia tiene una importancia muy trascendental para la vida de un cristiano. Y yo quiero decirle: preocúpese por leer los capítulos 5 al 7 de Mateo. Es el sermón del monte, y preocúpese por conocerlo, preocúpese por identificarse con él, preocúpese por profundizar en él y saber lo que Dios dice allí. Amén. Así que Jesús acababa de dar la enseñanza del sermón del monte, y entonces le dijo a los discípulos: yo quiero decirles algo. Y lo que Jesús les dijo es lo que está en el versículo 13 y 14. Jesús les estaba diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y escúchelo, pocos son los que lo hallan. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, Jesús les presentó dos puertas: una puerta ancha y una puerta angosta. Jesús les presentó dos caminos. Él les habló que había un camino estrecho y había un camino ancho. Amén. Y déjeme decirle, hermano, es importante nosotros comprender lo que Jesús nos está diciendo en esta enseñanza. Hermanos, Jesús no se fue dando vuelticas por ahí. Jesús fue directo. Y yo quiero, amigo, que usted que me escucha en esta mañana, y quienes nos escuchan vía YouTube o vía Facebook, comprenda: Jesús no se fue dando vueltas y le dijo: mira, más o menos como a ti te parezca. Hermanos, no. Ese es nosotros que jugamos a cambiarle las leyes a Dios y jugamos a ser Dios, los que queremos cambiar lo que Dios dijo. Pero Dios dijo: esfuércense, entren por la puerta estrecha. Amén. Pastor, es que a mí me gusta así. El Señor dijo: entren por la puerta estrecha. Pastor, es que a mí me gusta, es que es más fácil, hay gente que le presenta a uno el evangelio más bonito. Entren por la puerta estrecha. Es que a mí me dejan donde yo voy, a mí no me predican nada de santidad y de tener que cambiar la vida. El Señor, hermano, el Señor no le dio vueltas a eso. El Señor, después del sermón del monte, dijo: entren por la puerta estrecha. Hermano, el que quiera entrar al reino de los cielos no puede fijar su propia forma de creer. Debe creerle al que dijo cómo se entraba al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Diga gloria a Dios. Aleluya. Hermano, fue el Señor el que fijó el estándar, no nosotros.
Entonces la gente dice: ay, pastor, es que hay lugares que es tan bueno, es tan fácil, pastor, uno lo dejan vivir como quiera, hacer como sea. Pero le quiero decir, lo que pasa es que es verdad y son lugares agradables, pero no están conduciendo al cielo. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es una iglesia y que me esté enseñando la palabra de Dios y me esté mostrando las señales para ir al cielo, y otra cosa es otros estilos de vida, hermanos. Y déjeme decirle, porque Jesús quería que eso estuviese muy claro. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, Jesús les habló de una puerta y un camino ancho. Y Jesús fue claro en decirlo. Y por ese camino ancho y por esa puerta, muchos caminan en él. Y muchos andan en ese camino. Ese es un camino, el camino ancho y la puerta ancha. Es un camino que lo escogen muchos en su vida, que lo prefieren mucha gente, porque se acomoda a los gustos, se acomoda a los deseos. Es un camino sin sacrificio, es un camino sin negarse a sí mismo, es un camino sin tomar la cruz. Hermanos, el camino ancho y la puerta ancha es un camino, hermanos, donde no se muere al pecado. Pero yo quiero que usted entienda esta mañana, el caso es que al cielo no entra el que no muera al pecado. Amén. Al cielo, hermano, pueden traernos el mejor esquema de vida religioso, pero si no se sigue como el Señor dijo, hermano y amigo, te quiero decir, no entraremos al cielo aunque cantemos todos los mismos coros. Así que yo estoy aquí porque yo estoy caminando para el reino de los cielos. Y yo prefiero que alguien me diga: mira, da el paso aquí, da el paso allá y sigue allá y vas a llegar. Y no que alguien me diga: arranque ahí para allá. Yo no sé si alguna vez usted se ha perdido en el camino. Yo sí he experimentado lo que es uno perderse en un camino. Y cómo le duele a uno no haber prestado atención a las instrucciones, ¿verdad? No sé si a usted alguien le ha dicho alguna vez, le ha encomendado algo y le ha dicho: ve y haz esto y esto. Y normalmente cuando uno da instrucciones, eso a veces pasa con los hijos. Uno le dice a los hijos: mira, haz esto, vas a tal lugar, cuida esto, o vaya, compre al supermercado esto. No sé si le ha sucedido alguna vez. Y a veces usted diciendo: ponme cuidado. Y sí, ya sé. Y allá es. ¿Qué fue lo que usted me dijo? Que pusiera atención a las instrucciones. Hermanos, ¿sabe que es un problema en nosotros eso? Y al ser humano le gusta un estilo de vida donde no lo incomode. Pero yo le quiero decir, hermano, Dios sí se preocupó por la vida de la persona. Y Dios sí se preocupó porque los seres humanos vivieran no como a ellos les parecía, sino como Dios dice. Así que el Señor dijo: hermanos, por la puerta ancha y el camino ancho muchos lo encuentran. Es tan fácil de encontrar. Pero hermanos, ese esquema de evangelio no va en consonancia y no va en coherencia con lo que el Señor enseñó del evangelio. Amén. Y yo le decía a alguien: a veces es extraño. Los seres humanos por toda parte cumplimos leyes, normas, nos sujetamos, nos toca, pero con Dios queremos poner las nuestras. Dios dice: no lo haga, y la gente dice: yo creo que sí. No te burlas de Dios, y la gente dice: yo después cuadro con Dios. Así que, hermano, qué bueno entender nosotros en esta hora que no se trata de que a usted le digan tranquilo. Se trata de que si usted quiere ir al reino de los cielos y caminar con Cristo, es mejor seguir el evangelio de Jesucristo. Pero, hermano, este evangelio no es una carga tan pesada. Es verdad que tiene un precio, es verdad que en él hay que pagar un sacrificio, pero no es una carga que no se pueda llevar. Esta carga, hermano, y lo que hay que dejar
dejar se puede dejar, y lo que hay que hacer se puede hacer, porque Él trazó un camino para que el más sencillo de todos pueda poder caminar por este camino. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que diga gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, tenga cuidado, porque a veces hay estilos de vida facilista en cuanto a la fe, y a la gente le gusta eso. Pero le quiero decir, ese estilo conduce a la perdición. Así que el evangelio no lo trajimos nosotros. Si de algo debe tener cuidado un pastor a la hora de predicar, es ni de ponerle ni de quitarle, hermano. Lo que tiene que tener cuidado uno es que el mensaje que el Señor dio, que Dios dio, yo no se lo altere. Porque al fin de cuentas, al fin del camino, y yo lo invito, hermano, y no deje que a usted le prediquen un evangelio como a los hombres les parezca. Porque al fin del camino, cuando todo esto, vamos a estar frente a Dios. Y yo no quiero responder por lo que me haya faltado en decirle a usted. Y usted no quiere perder todos los años que caminó con Dios. Amén. Así que es mejor, hermano, que a uno le enseñen las cosas. Yo prefiero que ahí me diga, mira, es así, así, así. Yo digo, eso es lo que yo necesito. Yo no quiero perderme en el camino, hermano. Pero hay otro camino que la Biblia lo llama el camino angosto, la puerta angosta. Pero la Biblia dice, pocos son los que lo hallan. Así que hay un camino que la gente, no es que no lo encuentren, lo que pasa es que la gente cuando dice lo hallan, es porque no logran conectar con Él, no logran entender ese camino. Hay gente que pasa por el templo, hay gente que ha venido muchas veces, pero hay gente que dice, uy, pero no, ese mensaje es muy fuerte, es duro para mí, ese mensaje a veces me cuesta. Pero yo quiero decirle, Jesús ya lo dijo, son pocos los que hallan el camino. Amén. Así que si usted está aquí esta mañana, siéntase afortunado. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, hay lugares que a la gente le dice, mire, lo que le va a ir es muy bien en la vida. Dinero es lo que va a ganar. Venga, que dinero es lo que va a hacer en la vida. Y la gente dice, aquí es donde yo me hallo bien. Pero cuando la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y que yo creo que estoy en el lugar equivocado. No, ese es el lugar que te va a llevar al reino de los cielos. Amén, amén, amén. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que en la vida hay que tomar decisiones. Todo el tiempo se toman decisiones. Usted decidió si venía aquí hoy o no venía. Usted decidió su desayuno, su ropa, su alimentación, lo que se va a poner. Todo el día en la vida de los seres humanos y toda la vida se toman decisiones. Así que Jesús nos planteó una decisión. Tú tienes un camino ancho por el que puedes caminar, o tienes un camino angosto por el que debes caminar. Tú escoges cuál de los dos. Hermano, Dios no nos hizo automático. Dios al ser humano mire, una de las cosas más hermosas que Dios le dio al ser humano es la libertad de decidir lo que quiere hacer. Aleluya. No estamos aquí obligados, estamos aquí porque amamos a Dios y hemos entendido su amor por nosotros. Amén, amén. Por eso estamos aquí. Diga gloria a Dios, hermanos. En la vida hay que tomar decisiones. El problema es que hay demasiada gente que quiere las decisiones más fáciles, los caminos más cortos, las cosas más sencillas para ellos, lo que menos les cueste. Hay gente que en la educación de sus hijos quiere lo mejor. Hay personas que de ellos hacia afuera quieren que todo sea lo mejor hacia afuera, de ellos hacia afuera. Hazme bien esto, ordéname bien esto, arréglame la casa, el trabajo hay que hacerlo así. Yo quiero que me eduque mis hijos bien. Yo quiero que usted cumpla su deber, para eso yo le pago. Présteme un servicio bien. Yo le estoy pagando por ese almuerzo, hágamelo bien. Pero hermano, cuando es de Dios para acá, uno sí ya dice,
Señor, el almuerzo de cualquiera, hagámoslo como a nosotros nos parece. Hermanos, hay que tomar decisiones y amigos, estamos viviendo en tiempos en los que yo quiero que usted comprenda, no juguemos a ser Dios. Porque esto de jugar a ser Dios y los seres humanos creer que tienen el control, llevamos más de 300,000 muertos en 5 meses y el mundo no contaba con ellos. Hay una crisis que acorraló el mundo y no contábamos con ella, pero creíamos que nosotros teníamos el control. Así que hay que tener cuidado, hermano. ¿Qué decisiones estoy tomando? Y cada día vendrán situaciones. ¿Qué decisiones vas a tomar? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. La gente le gusta la ley del menor esfuerzo. Así que los seres humanos quieren la ley del menor esfuerzo. Pero Jesús dijo: yo les aconsejo, entrad por la puerta estrecha. No les aconsejo la puerta ancha, se van a perder. Jesús dijo: entren por la puerta estrecha. Hermano, escuche esto: no hay camino fácil que conduzca a la grandeza. No hay. La grandeza es el resultado del esfuerzo. Así que usted ve personas, es que tal persona ha triunfado. Hermano, no hay camino fácil que conduzca a la grandeza. La grandeza es el resultado del esfuerzo. Escúcheme, no aspire a cosas fáciles, no sea que usted herede las difíciles. Amén. Hermano, no ha habido nunca otro camino a la grandeza que el camino del trabajo y el esfuerzo. Lo que a usted le prometa un camino más fácil es una fantasía. Yo creo que usted entienda estas frases, porque uno quiere llegar al cielo y uno cree tan sencillo. No, eso es una fantasía, le quiero decir. El camino a Dios es caminándolo, y no es difícil, pero con esto tampoco le quiero decir que es fácil, porque hermano, a veces también en nombre de hacerlo tan fácil, la gente se perdió. No se preocupe, eso es tan fácil. Pero resulta que hay gente que se lo enseña, eso es tan fácil, y se perdió en el camino el otro. No, el Señor dio unas enseñanzas, hermano, y nos dio unas instrucciones para todo el que quiera llegar al cielo. Amén. Y yo quiero decirle, hermano y amigo, no juguemos a cambiarle a Dios las normas. Es que yo creo. Dios dice: no, tú crees. Créeme a mí, dice Dios. Así que vamos a mirar al menos 4 puntos, hermano, que necesitamos entender todo el que quiera llegar al reino de los cielos. Amén. Número 1, usted debe entender que si el Señor dice entrad, es porque ¿qué? Cuando a usted le dicen entre, es porque usted está ¿dónde? Hay gente, hermano, que cree que ellos nacieron santos. Hay gente a la que, hermano, uno le va a hablar de Cristo y la gente le dice: no, pastor, yo con Dios soy super, hiper, mega. No, el Señor dijo entre. Y la gente dice: yo ya estaba adentro cuando usted, Señor, dijo que entrara. Así que aquí hay alguien que está equivocado, y para esa persona es Dios. Si a mí me dicen entre, porque yo estoy afuera. Hermano, y yo quiero decirle a todos los que están aquí: el que le diga a usted que está dentro, esa persona está tan lejos de la realidad. Esa persona no ha entendido ni quién es Dios ni qué habla Dios. Porque aquí nadie en la historia de este mundo estaba dentro. Todos estábamos afuera. Los que estamos aquí adentro es porque oímos que Dios, el Dios del cielo, el Rey, el soberano, dijo entra, y yo entré. Pero si el Señor dice entra, es porque estábamos afuera. Usted y yo estábamos afuera. Si alguien dice que no ha pecado, hermano, Dios no sale adelante a nosotros. Pero hay gente tan lista que ellos creen que le salen adelante a Dios. Así que hay gente que dice: no, pastor, yo lo que soy es bien, yo estoy bien. No, pastor, excelente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si alguno dice que no ha pecado, está diciendo que Dios es mentiroso. Tiene uno que tener mucho coraje para decirle a Dios que Él es mentiroso. Pero la Biblia dice: el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Así que, hermanos, si a usted le dice el Señor entre, el hombre sabio, la mujer sabia, amigo, va a entrar.
porque usted está afuera, pero hay gente que está afuera y ellos piensan que están adentro. Y quiero decirle algo, hermano, ese punto es muy importante, porque uno de los problemas que Cristo enfrentó era que la gente estaba afuera y ellos creían que estaban adentro. Así que cuando Jesús vino a predicarle a los judíos y a los gentiles, los judíos le decían: es que yo soy judío. Jesús les enseñó el evangelio y les enseñó el camino a llegar a Dios. Y ellos decían: no, si tú supieras, mi abuelo era Abraham. Por estas venas corre sangre de Moisés. Y Jesús le dijo: puede correr la sangre de Moisés y la sangre de Abraham, y usted puede venir del linaje que venga, pero les he venido a traer el evangelio, y el único camino al cielo es al que lleve el evangelio. Hermanos, los judíos pensaban que por ser judíos tenían tiquete al cielo. Y yo le quiero decir, nadie tiene tiquete al cielo a no ser de que venga Jesucristo, se arrepienta de todo corazón, le pida perdón y camine con Él. De resto nadie tiene tiquete. No es que yo soy judío. Pues hay en la Biblia alguien que era bien judío. Él dijo: en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a cultura y credo, soy hebreo de hebreos. Yo soy judío. Pero ese que pensaba de esa manera tuvo que caer un día a los pies de Jesucristo y decirle a Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Hermano y amigo, no es lo que la gente piensa. Si te han dicho de esa manera, usted que me escucha a través de la internet, si a usted le han dicho que no se preocupe, le estoy diciendo, le están dando la fórmula equivocada. Preocúpese, porque no es como a uno le dicen, es como Él dijo. Hay que: pastor, yo me voy a salvar sin ir a la iglesia. No sé cómo. No sé cómo. Pastor, yo no necesito arrepentirme ni bautizarme en el nombre de Jesucristo y me voy a salvar. Bueno, el Señor dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, no es que yo llego a mi... Bueno, tú crees que llegas a tu manera, pero hay alguien que es el soberano que dijo que no era así. Lo que pasa es que el jueves hablábamos de la cosmovisión. Hay personas que su cosmovisión de Dios está muy errada. Está muy errada. Hermanos, la palabra de Dios nos deja ver que ese era el problema que tenía Cristo en su tiempo. Y es algo que seguimos con Él. Hay gente que está afuera y ellos creen que están adentro. Hay gente que no ha pasado por lo que Cristo exige y ellos dicen: yo estoy súper bien. Hermano y amigo, qué bueno entenderlo. No a tu manera, no a mi manera. Es Cristo en nosotros el que nos enseña cómo debemos nosotros vivir. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Así que los judíos le decían a Jesús: no, yo estoy bien, nosotros no necesitamos. Y Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 20, escuche lo que les dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así, hermano, los escribas y los fariseos eran gente apegados a la norma, a lo que decía, a las exigencias. Y el Señor les dijo: si el que piense que no va a hacer lo que yo le enseño, si su justicia no es mayor que la de ellos, no va a entrar al reino de los cielos. Hermanos, necesitamos entender esto.
Amigos que nos visitan en esta mañana, necesitamos entender esto. No es a tu manera ni a mi manera. No es porque a mí me parezca más bonito. Yo alguna vez les decía, podemos hacerle el evangelio más bonito a usted y a Aruba, y créame que se llenaría el templo y reventaría, y tendríamos que construir los parqueaderos y tendríamos que hacer un megatemplo. Pero hermano y amigo, no se trata de presentarle a usted un evangelio más fácil. Se trata de presentarle a usted el evangelio que lleva al reino de los cielos. Aleluya. El evangelio que conduce al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, Mateo capítulo 7 verso 21. Esto no se trata de decirle al Señor, Señor. Todos leámoslo, por favor. No todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Hermano, no es que yo creo en Dios, es que no se trata de creer en Dios. Tú puedes creer en Dios, pero hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero cuando Dios le dice, vaya al templo, él dice, no, ¿qué tal? ¿No puedes hacer eso? Ah, no, yo creo que sí. Ama a tu prójimo, ¿quién dijo? Hermano y amigo, no todo el que le diga Señor, Señor, no se trata de decir Señor, Señor, se trata de obedecer lo que Dios dijo que debíamos hacer. Hermano que está aquí, yo le quiero decir algo. Usted que está caminando con Cristo, usted no está perdiendo su tiempo. Usted está caminando y está siguiendo toda la señalización que le conduce al reino de los cielos. Cuando alguien diga, es que yo no lo necesito, eso piensa la persona. Pero Jesucristo dijo, es de esta manera. Amén, amén. Hermanos, para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Una persona puede decir, no, es que yo no cambio. Usted no cambia, pero no entra al cielo. Y esto es importante. Yo le quiero decir, estas son palabras de Jesús, no de William Díaz. Son palabras de Jesús. Hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Así que comprenda ese primer punto, hermano. Es importante entender que si nos dicen entre, es porque estoy afuera. Y ninguno estábamos adentro. Número 2, es importante entender que no tenemos otra opción. Yo quiero decirle en esta mañana, no hay tercer camino. No hay tercer camino. Así que si usted, hermano y amigo, y quienes me escuchan, si ustedes no están caminando en el camino que conduce al cielo y a la vida eterna, ustedes están caminando por el otro camino. Pero no hay tercer camino. No es que yo formé un híbrido. Hay personas que forman una mezcla del camino de Dios con el camino del mundo, pero no hay tercer camino. Ese es el que usted creó, el que algunos hombres le han creado a la gente y le han dicho, mire que no se preocupe, es que ellos allá no. Y hermano, yo le quiero decir, la gente no entiende el término, hermanos. La gente no conoce el término fanático y la gente no conoce el término donde la gente haya, es que son místicos y es que son exagerados. La gente no entiende ese término. Una persona cuando es un buen trabajador, la gente cree que es que esa persona está haciendo de más. Esa persona está haciendo lo que tiene que hacer. Un buen trabajador no es que esté haciendo de más, él está haciendo lo que le toca hacer. Lo que pasa es que el otro está haciendo menos de lo que le toca hacer. Y al que hace lo que le toca dicen que es malo, pero resulta que él está haciendo lo que tiene que hacer. A la gente le dicen, no, cuidado, ellos, ese estilo. Hermano, no es que no es el estilo, es el camino que el Señor enseñó. Mire, uno de los más grandes, no llamémoslo más grande, uno de los telepredicadores más destacados de este tiempo, ese hombre lo siguen. No es mucho lo que enseñe,
pero a la gente le gusta. La gente con que los hagan reír. Pero le digo una cosa. Lo escuché en días pasados pidiéndole perdón a toda la gente que le ha predicado el mensaje que les ha predicado. Eso, hermanos, el problema en el que él se metió. Y todos los que lo siguieron y se murieron ya siguiéndolo y riéndose en sus charlas y contentos ahí. Es que este hombre, hermano, no es, escúcheme, es que no es a la manera de los hombres. No hay otra opción. Yo quiero en esta mañana ser sincero con usted. Si usted quiere de verdad ir al reino de los cielos, camine el camino que el Señor estableció. El camino que conduce a la vida eterna es el camino estrecho, y la puerta que se abre para entrar al reino de los cielos es la puerta estrecha. No es que yo te lo predico más bonito, más fácil. Te están predicando una fantasía, pero no el camino que conduce a la vida eterna. Hermano, no hay grandeza sin esfuerzo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que puedas entenderlo, hermano. Alguna vez yo les prediqué un mensaje de lo inevitable. Amigo, es que esto no se arregla con la manera en que tú creas o yo crea. Es que un día vamos a estar parados ante Dios. La muerte es un inevitable en la vida de los seres humanos. Pero el segundo inevitable es que nos vamos a encontrar con Dios. La gente anda por allá que clamándole al santo, a fulanito, a sutanito. No, usted no se va a encontrar. Hermano, aunque usted esté al lado de Pablo o de Pedro, allá usted tiene que pararse ante Dios. Así que ante Dios nos vamos a parar todos. Y hermano, un día al ángel más bello le plació decir: yo quisiera ser como Dios. Yo quisiera sentarme en su trono. Yo quisiera subir al lugar de sus alturas. Hermano, y todavía desde ese tiempo hasta acá lo sacaron. Y nunca halló perdón. La gente cree que uno puede ensayar con Dios. No, Dios es un Dios de misericordia, como nadie. Pero esa misericordia de Dios camina de la mano con la justicia de Dios. Y el que le quiebre la norma a Dios, hermano, por buena persona que sea, y no camine por donde Dios dijo, se va a encontrar con la justicia de Dios. Mire, yo puedo tener a alguien amigo mío, pero hermano, el juez puede ser tu amigo, pero él tiene que dictar justicia. Y hay jueces que han tenido que juzgar a sus amigos, a su familia. Si no se declara impedido, le ha tocado incluso si se lo exigiera, hermano, y no puede obrar por el parentesco, sino por la justicia. La gente se ha burlado de Dios, el mundo se ha burlado de Dios, se siguen burlando de Dios. Saldrá estas pandemias, abrirán los griles, las discotecas, los sitios de maldad, hermano, y la gente correrá para allá. Pero déjeme decirle, hermano, el mundo nos está dando cuenta que no hay otra opción, solo hay dos caminos. Hay un camino ancho que conduce al reino de las tinieblas, y hay un camino angosto que conduce al reino de la vida eterna con Jesucristo. O caminamos en uno o caminamos en el otro. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermano, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese. Eso hay que hacer. No, pastor, yo quiero, pero yo quiero un lugar. A mí alguien me dijo un día: pastor, yo quiero un lugar donde yo pueda tomar, beber, ir a hacer de todo. Que no me digan que tengo que respetar a mi esposa, que tengo que hacer eso. Usted tiene otra, usted no está interesado en esto. Porque es que este camino conduce al cielo. Usted quédese donde está, no se preocupe.
Pero el camino que conduce al reino de la vida, hermano, hay que dejar algunas cosas en nosotros y hay que ponerlas a un lado. Hay que morir a esa vida que teníamos antes de pecado. Pero yo le quiero decir, eso es porque usted no ha experimentado de este lado. Pero los que estamos de este lado, tenemos que decirle a usted que la mejor vida, que la mejor paz, que la mejor felicidad, que cuando hemos disfrutado más la vida, es ahora que caminamos con Cristo. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Ve a una hermana una vez, yo se los he dicho, y esas palabras me marcaron. Yo la escuché diciendo en un altar, predicando. Ella dijo: ve, a todos los que piensan que el mundo es mejor, no nos metamos cuentos, porque yo caminé todas las discotecas, dijo ella, de esta ciudad, y me fui a todos los lugares, y déjeme decirle, y anduve en el mundo, y le quiero decir, y ahora camino con Cristo, y no le cambio la vida con Cristo a nadie por una vida allá afuera. Es porque usted no sabe lo que nosotros vivimos acá, ni lo que sentimos acá, ni la relación con Dios que vivimos. Hermano, lo que nosotros tenemos, esto es algo grande y glorioso, lo que experimentamos los hijos de Dios. Hermano, el mundo está desesperado y nosotros estamos contentos. Mire, ahora el mundo está asustado y nosotros estamos alistando más la maleta. ¿Qué le pasa a uno cuando ya se le acerca el día de las vacaciones? ¿Qué hace? Creo que es hora de ir ajustando la maleta. Hay que ir comprando, todavía no me voy, pero voy a ir comprando, alistando una cosita. El mundo está desesperado. Dios, hermano, y ojalá aprovechen la puerta que todavía está abierta, porque se les va a cerrar, hermano. Pero los hijos de Dios ahora estamos metiendo otras cositas a la maleta. Uy, yo tengo unos defecticos, yo tengo todavía unas cositas, pero las voy a ajustar, las voy a arreglar, voy a enderezar mi encorvadura, voy a arreglar mi vida, voy a confiar en Dios. Hermano, el mundo está preocupado, pero los hijos de Dios estamos alistándonos, hermanos, porque nos vamos a encontrar con Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, con Él me voy. Oh, iglesia, amigo, ojalá entiendas, Cristo te está llamando, pero no te quedes a tu manera. Es que la gente te dice que es más difícil. Es que esto no se trata de difícil o fácil, es como Jesús lo dijo. Yo no se lo puedo poner ni más fácil ni más difícil. Pero hermano, nos estamos alistando para irnos con Él. Así que el mundo está desesperado y los hijos de Dios tenemos es que decir: Señor, yo te estoy esperando. ¿Y sabe por qué tanta gente se aferra a este mundo? Porque no conocen lo que Dios nos tiene. Uno a veces se cambia de un lugar a otro y usted dice: hombre, yo que pensaba que iba a ser más duro, y no, lo que estoy aquí es súper bien. La gente, muchos no han entendido y se aferran aquí a cosas materiales, un carro, una casa. Es que me voy a una diversión. Usted no ha entendido lo que nos está esperando en el reino de los cielos. Aquel que nos tomó por sus hijos y dijo: me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, lo que nos está guardando a nosotros son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos, para aquellos que decidimos entrar por la puerta estrecha. Quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Aleluya. Que el Señor dijo, escuche, no nosotros. Amén. Y este es el punto número 3. Hermanos, quien no decida caminar por el camino angosto, camina por el camino ancho. Usted no necesita decidir, ya decidió si no quiere caminar. Hay gente que no, es que yo lo voy a pensar. Usted está, hace rato usted pensó que se va a quedar en ese camino en que está.
el Señor dijo, escuchen, el Señor dijo, no nosotros, el Señor dijo en Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. 30. Escuchen esto. Es Dios, pero la gente quiere jugar a cambiar lo que Dios dijo. Pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿sabe qué significa eso? Cuando su niño o su niña hace algo que usted le dijo, no lo haga, y usted se puede quitar la correa y castigarle, usted se lo perdona. Eso hizo Dios con nosotros. Así que no piense usted que es que Dios le debe. No, Dios le perdonó a usted y a mí. Dios no nos debe. Lo que ha sido es muy buena gente con nosotros, si se puede decir. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dejémoslo ahí. ¿Quién manda? Hermano, cuando a uno se le para una persona de autoridad y le dice, no pase por ahí, ¿usted qué hace? No pase. Se para el policía y dice, por ahí no pase. Es que estoy de afán. No se puede pasar. Es que me toca dar una vuelta. Le va a tocar. Ahí no se puede pasar. El policía. Pero el dueño del cielo y de la tierra, el dueño del cielo y de la tierra le está diciendo, he pasado por alto todas las que tú me has hecho. Yo sé, hermano, Dios tiene la hoja de vida, toda la ruta de su vida, el videíto de su vida. Hermano, a alguien se le olvida, pero a Dios no. Hay un videíto, hermano, hablemoslo en términos de ahora. Hay una camarita, hermano, que tiene capacidad de filmar 100 años, hermano. Segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. Y le filma a usted 100 años, y le filma 200 años, y le filma 300 años. Así que Dios está diciendo, mira, has vivido 40, 50, 60 años y te he escuchado hablar palabras que no saben ni lo que dice. Te aconsejo y te mando que te arrepientas porque te he perdonado, pero eres tú el que estás cambiando mi norma, eres tú el que dices a tu manera, ahora yo mando a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, qué bueno que usted lo entienda. Amigo que nos escucha, no somos nosotros, el Señor lo dijo. Hermano, y cuando el Señor habla, es mejor que se obedezca. Hermano, si una cosita que ni la vemos, que los científicos le ponen allá, ni siquiera una lupa, tienen que ponerle unos microscopios y una cosa que mide cosas mínimas, imperceptibles al ojo, nos tiene temblando. ¿Qué será el que puede tomar el universo aquí, hermano? ¿Qué será el que puede tomar las aguas del universo en el hueco de su mano? ¿Qué será, hermano, aquel que habla y la tierra tiembla? Él mira la tierra y la tierra tiembla. Hermano, uno juega a ser Dios. Qué bueno que en esta hora entendamos, no hay otra alternativa, hay un camino y se llama el camino estrecho, y este camino hay que caminarlo. Amén, diga gloria a Dios. Hermanos, Dios ya nos ha dejado saber de tantas maneras que debemos entrar en el camino estrecho. Nos puso toda la señalización. Véalo, así, no así. Y nos ha esperado. Hay gente que se ha perdido tantas veces y Dios vuelve y le dice, venga por aquí otra vez. Hay gente que, hermano, usted le muestra, hermano, en un trabajo, hacía rato nos habían echado. A usted en un trabajo le toleran 2, 3, 5, pero hermano, en la vida cristiana hay gente que ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 por ahí pasaron hace rato, y Dios le dice, vuélvete otra vez al camino, y lo está esperando. Hermano, hazlo ahora que todavía tienes oportunidad. No esperes a que Dios cierre el camino y que Dios cierre la puerta y te diga, lo despreciaste. El verso 31 dice, ahora Dios explica por qué nos manda arrepentirnos.
por cuanto, escuchen, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermano, no como a alguien le parezca. Él sí sabe poner justicia. Él no se le pasa ni una línea. Entonces uno es el que quiere acomodarse. No, a Dios no se le pasa. Juzgará al mundo con justicia. Hermano, Dios conoce las intenciones del corazón más que los hechos. Así que hay gente que dice: yo quería ser bueno. No, Dios conoce las intenciones. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, este mundo un día estará frente a Dios. Ricos y pobres, altos y pequeños, niños grandes, pequeños, un día estarán de pie ante Dios. Hermano, antes que llegue ese día, entra por la puerta estrecha. Puede que te parezca un poquito más difícil, pero no te preocupes. Vas a llegar al reino de los cielos con Jesucristo. Diga gloria a Dios. Y número 4, hermanos, necesitamos entender, número 1, que si nos dicen entre, es porque estamos. Número 2, que no tenemos otra opción. Número 3, quien no decida caminar el camino angosto debe saber que ya está caminando hace rato por el otro camino. Y número 4, debemos permanecer en lo enseñado por Cristo. No solo es que me cambié del camino, es que me debo quedar en el camino. Alguien alguna vez me dijo: pastor, bautíceme. Y apenas le bautizamos se volvió Edmundo. Y dijo: pastor, ya lo logré. Y yo me sentí burlado. Y yo dije: pero esa persona no sabe de quién se está riendo. Así que, hermano, el día que lo bautizamos, al otro día no volvió. Y cuando fui a visitarle me dijo: pastor, yo lo único que necesitaba era el bautismo, porque yo lo que soy, sigo en el mundo haciendo de todo. Ya arreglé cuentas con Dios. Hermano, uno tiene una visión y una cosmovisión de Dios como engañando niños. Hasta un niño ingenuo le va a decir a usted: me mentiste. Y la gente cree que Dios, uno se va a reír de Dios. Y uno dice, uno cree que de Dios, uno se ríe. Hermano, no conozco el primero y no lo vamos a conocer. Hermano, de Dios nadie se va a reír. Qué bueno que usted entienda: he de caminar. Soy un hijo de Dios, me quedo con Él. Yo caminaré con Él. Hermano, déjeme en esta mañana predicarle la palabra como debe ser predicada. Amigo, no se asuste, no le dé temor. Este es el mejor camino. Cristo no trazó un camino que no se pueda andar. Este camino se puede andar y es el mejor camino para andar. Es el camino que conduce a la vida eterna, pero pocos lo hallan. Pocos lo hallan. Qué bueno que usted en esta mañana lo encuentre. Qué bueno que usted esta mañana no se quede ahí, hermano, porque la vida no es lo que usted piensa. La vida a veces no es lo que la gente cree. Y sabe, hay gente que ha pensado que la vida es solo lo que viven aquí. Pero alguna vez alguien dijo, cuando pasaron los años, miró atrás y preguntó: ¿eso es la vida? Eso era la vida. Caminó la vida sin Dios y pasaron los años y dijo: eso es la vida, lo que yo viví. Levantarme cada mañana, ir a un trabajo, volver en la tarde, acostarme, ganar dinero, comer, crecer, casarme, tener hijos. Se fueron un día, ahora estoy aquí solo. Y la vida, y entonces tuve carros pero no me llenaron, tuve casas, no me llenaron, viví, fui, pero no me llenaron. Alguien miró hacia atrás y dijo: eso es la vida. Hay una vida mejor.
Por eso caminar con Cristo, la vida es diferente, porque cuando se camina con Cristo la vida tiene sentido. Hay gente que se va a decepcionar de todo lo que hicieron en la vida y cómo ganaron tantas cosas, pero hermano, al fin del camino nos vamos vacíos. Pongan todos los tesoros, dijo un gran general, pongan todos mis tesoros al lado del camino. Cuando me lleven por allá, cuando ya me lleven a sepultarme, coloquen mis tesoros a un lado y me entierran con las manos vacías, para que los que vean que no me pude, que hice muchos tesoros, pero no me pude llevar nada, y para que me vean que en las manos no me pude abrazar nada. Hermano, hay algo grande y glorioso y muchos se lo están perdiendo por quedarse en las bagatelas y en las cosas que este mundo ofrece. Qué bueno en esta mañana alguien pudiese entender que el mejor camino es caminar con Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y no pongas tu mirada hacia afuera. Que un día un hombre en la Biblia llamado Asaf, en el Salmo 73, era un buen cristiano, pero se puso a mirar para afuera y dijo: pero yo veo que los impíos prosperan, que ellos hacen maldad, se burlan de Dios y van y vienen, compran, comen, se divierten y hacen de todo. Y el Señor lo llamó y le dijo: Asaf, venga para acá, no se pierda, venga, siga aquí. Esos que usted ve que están allá en eso, están como cuando uno los pone en un deslizadero, como en un tobogán. Ellos están arriba y se están riendo, pero cuando los suelte no los ataja nadie. ¿Usted ha visto los toboganes que hay ahora hoy en día, de cuando uno va a los parques recreacionales? Hermano, uno se tira y usted puede gritar lo que grite, pero de ahí no se baja. Cuando lo suelten, de ahí no se sale, hermano. Tiene que terminar allá con ojos cerrados, pero llegó abajo, hermano, no lo para nadie. El Señor le dijo a Asaf: ellos están puestos en un lugar allá donde ellos se han trepado, pero espere que yo los ponga un poquito cómo van a deslizar. Espérate un poquito, es que ellos tienen un día reservado. Oh hermano, es mejor caminar con Cristo. Iglesia de Aruba, es mejor quedarnos con Cristo. Amigos que están aquí, es mejor vivir y caminar con Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Dios es bueno. Si Dios te está trayendo hoy aquí y estás escuchando este mensaje, y si este mensaje algo te ha dicho de tu vida, es Dios. No soy yo. Usted no me llamó a decirme anoche que iba a venir a este culto. Usted tampoco me mandó a decir que hoy se iba a conectar en YouTube o en Facebook. Si Dios le ha hablado esta mañana es porque dijo: estoy pensando en ti y quiero dejarte saber algo. Dele gracias a Dios que Él está pensando en usted. Si Dios le está hablando es porque está pensando en usted. Yo quiero invitarle esta mañana. Hay dos caminos. ¿En cuál te quedas? ¿En cuál te vas a quedar? ¿En cuál vas a permanecer? Si sigues en el que estás en el camino ancho. Y en estos días voy a hablarles del camino ancho. Hablaremos del camino ancho. Pero ese camino, tú puedes seguir como estás. Pero gracias a Dios, tú y yo, o al menos tú, porque si no caminas con Dios, si caminas con Dios, te fuiste con Él. Gracias a Dios que esos 300 y tanto de 1000 personas que ya se murieron, que no tenían plan de morirse en este año, gracias a Dios que algunos de los que están aquí, que no caminan con Cristo, no se fueron. Porque en esos 300 y tanto de 1000 personas hay muchos que se burlaron de Dios, que no se preocuparon por Dios. Otros que sí, pero muchos no lo hicieron. Y tendrán que estar un día ante Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana. Dios te está diciendo: entra por la puerta estrecha. No hagas de la vida cristiana y de tu relación conmigo como tú quieres.
Yo escucho señoras y personas, damas que dicen, yo no me dejo. Y yo escucho caballeros que dicen, no, a mí sí me fallan, yo no me dejo. Pero Dios dice, hazlo así, dice, yo sí te voy a fallar y tú te tienes que aguantar de mí. La gente no tolera fallas de otros, pero la gente a Dios quiere construirle todo a la manera de ellos y no a la de Dios. ¿Por qué no hablar con Dios esta mañana? Yo no sé si usted ha logrado entender esta mañana que Dios está pensando en usted y que Dios le está diciendo, no a tu manera, sino a mi manera. Hay un camino angosto, pocos lo hallan, pero hay un camino ancho, muchos caminan por él. Este camino angosto te va a hacer dejar algunas cositas de la vida. Morirás al pecado, pero te darás cuenta que morir al pecado, hermanos, no es dejar de comer, ni de reír, ni de trabajar, ni de estudiar, ni de tener tu casa, tu carro. No, eso no. Es morir a lo malo, al pecado. Eso sí hay que dejarlo. Pero en esta mañana hay alguien que te dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Estén de pie, tengan la bondad. Yo no sé si hay alguien esta mañana aquí que quiera decirle, Señor, basta ya, Dios. Yo he postergado esto por meses, por años, pero hoy, Señor, tomo una decisión, me paso al camino angosto. Hoy camino contigo, Señor, dame la mano que hoy voy a caminar contigo. La vida es decisiones, hermanos y amigos. Amigos, la vida es decisiones. Y hay gente que no se ha decidido y ha perdido. Hay gente que se puso a pensar mucho en negocio y se le fue de las manos y después se sienta a lamentar. Pero esto no es un negocio, esto no es algo, esto es la eternidad lo que estás definiendo. Hay alguien en esta mañana que quiera decirle, Señor, no mañana, hoy voy a empezar contigo. Yo quiero orar por alguien. Hermanos, si antes les decíamos a ustedes que el mañana no está escrito en la vida de nadie, este año sí que nos enseñó que la vida no está escrita en la vida de nadie, nada está seguro. Nos cambió la historia este año. Así que ojalá este año sea un año en que usted diga, yo le voy a prestar atención a lo que esto me está enseñando. Hay alguien aquí que quiera que oremos a su favor. Yo quiero orar por alguien. Vamos a orar. Allí está Andrea. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios en favor de ella. Si hay alguien más, yo quiero orar por usted en esta mañana. Vamos a orar por la hermana Rocío. Que Dios la ayude. Esto es una decisión que hay que tomarla. Y no te quedes en tu camino, camina el camino de Dios. Yo quiero invitarles, díganle a Dios esta mañana, Señor, hoy voy a empezar este camino. Antes que la vida y que la oportunidad se cierre. Dios algo nos está hablando con todo esto. No lo ignores, no lo ignores. Algo te está diciendo Dios con todo esto que está aconteciendo. Ahí hay dos personas. ¿Hay alguien más que quiera que oremos esta mañana a su favor? Vamos a orar. Allí hay otra persona. Aquí hay una familia. Vamos a orar por ellos. Este camino hay que caminarlo. Este camino hay que caminarlo. Yo le invito, este camino hay que caminarlo. No te quedes ahí. Toma una decisión. Vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos ahí donde ustedes están. Yo quiero invitarle, y si quiere, o si alguien quiere venir aquí al altar, si usted quiere venir aquí al altar, oraremos por usted. Pero quiero decirle, tome una decisión. Camino con Dios. El Señor me ayudará. Si alguien ha estado alejado de Dios, venga. Reconcíliese, no se quede allá donde está, reconcíliese. Dígale, Señor, perdóname, ¿yo qué hago afuera? Ese no es mi lugar, ese no es mi mundo, ese no es mi camino. Si te has alejado de Dios algún día, estás en el mundo equivocado, en el lugar equivocado.
Tú ya no perteneces a ese mundo. Si hay un hermano que ha estado descuidado en algo en su vida, este es un momento de volver al altar y decirle: Señor, perdóname. Si alguien más quiere venir aquí al altar, venga, hablemos con Dios. Pero Dios dice: todavía tengo la puerta estrecha, pero la tengo abierta. La puerta es estrecha, pero está abierta. El camino es estrecho, pero todavía se camina en él. ¿Por qué no hablar con Dios esta mañana? Yo quiero invitar a alguien de los hermanos que se acerque donde ellas y pueda orar y decirle a Dios: Señor, ayúdales. Oh hermano, que Dios nos ayude. Amigo, que Dios te ayude. Si esta mañana hay algo que hablar con Dios, no se te olvide que los que estamos en Dios estamos arreglando la maletica, porque ya se acerca el viaje. Lo que estamos es ajustando detallitos. Hay gente que los ha dejado el avión. Cómo se llora cuando uno se queda y perdió una oportunidad. Pero cómo uno se siente de contento cuando dice: lo logramos. Señor Jesús, Dios eterno, Padre de gloria, de misericordia, tú has mandado, Señor. Cuando tú mandas se obedece. Pero obedecerte a ti no es una carga, obedecerte a ti es una alegría. Caminar contigo, Señor, es una alegría. Permanecer en este camino, Señor, es una bendición. Señor, la paz, el gozo que tú produces, lo que da el evangelio, Señor, no lo da el mundo, no lo ha dado y no lo puede dar, Señor. El destino que tiene esta iglesia es algo glorioso, Señor. Oh Dios, ayúdanos a permanecer. Oh Dios, ayuda a cada persona que está aquí esta mañana a entender esta oportunidad. Cada persona que está en este altar, Señor, por favor, Dios, por favor, que ellos entiendan que tú estás haciendo algo por ellos, que tú quieres salvarles, Señor. Por eso les trajiste esta mañana, Señor. Te ruego, Dios eterno, por los que están allá en sus sillas, Señor, que esta mañana sean conscientes y digan: yo tengo que tomar una decisión. Yo no puedo esperar hasta que esto no vaya más y yo me quede quizás del otro lado. Si el Señor dijo que entre, es porque yo estoy afuera. Creía que estaba dentro, pero hoy me doy cuenta que lo que estaba era afuera. Pero hoy, Señor, en tu misericordia, quiero abrazar esta oportunidad. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Hoy comienzo, Señor. Hoy mi vida empieza a caminar hacia ti. Oh amigo, no eres tú, tú no puedes cambiar. No esperes a que tú cambies para venir a Cristo. Tú no puedes, es Cristo el que te va a ayudar. Oh Dios, ayúdales, Padre Santo, ayúdales. Ayúdales, Señor, ayúdales hoy. Señor, la puerta está abierta. La salvación, Señor, la oportunidad sigue abierta. El camino sigue ahí. La puerta, Señor, sigue ahí. Tú eres la puerta, Jesús. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, ayúdales, Padre Santo. Ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios.